¿Cómo están, señores? Aquí vamos a resolver el problema número 2. El problema que tenemos aquí es de razonamiento matemático. Nos piden calcular el costo total que gasta una familia en viaje, ¿no? Y como es de razonamiento, lo que normalmente hacen las personas es calcular de una manera. Nosotros tenemos estas respuestas y si usamos con nuestro razonamiento normal jamás llegamos a estas respuestas y decimos que el problema está mal planteado. Entonces la solución es el razonamiento, ¿no? Entonces lo que hace uno es normalmente agarrar los datos del enunciado, que son estos que están ahí. Al principio hay dos padres, dice dos madres, ¿no? Y así sucesivamente hasta el final una cuñada. Lo que hacemos por cálculo rápido, ¿no? Decimos que en personas hay 2 más 2, 9, y hay 10 de individuales, ¿no? Decimos que en el carro hay 19 personas, ¿no? Ese es el mínimo que total ha viajado. Pero lo que pasa ahí es que estas 19 personas los tenemos que multiplicar por el costo del pasaje, que son 20 bolivianos. Y nos sale 380 bolivianos. Y este resultado no aparece en la lista, ¿no? Entonces uno dice, está mal, o tal vez olvidaron escribir los resultados. Entonces nosotros lo que haremos aquí es, ¿no?, usar la respuesta o el método correcto, ¿no? Hay varias formas. Esta es una forma de cómo resolver este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer es ir por la solución 2, ¿no?, que es con razonamiento, ¿no? Pensemos un poco y partamos de este punto, ¿no? Y yo en este ejercicio yo he partido del tío. El tío es el primer dato que tenemos, ¿no? Entonces de este tío lo que vamos a hacer es, ¿no?, añadir más variables, ¿no? El siguiente dato que sigue a eso es el sobrino, ¿no? Entonces pensando lógicamente, es lógico pensar que este sobrino tiene un tío y es el tío que hemos escrito primero, ¿no? Y lo más interesante de todo es que solo en esta familia solo hay un tío, ¿no? Y solo hay un sobrino. Entonces lo que yo voy a hacer es seguir, ¿no?, con los siguientes datos. En los siguientes datos tengo dos hermanos, me habla de dos hermanos el ejercicio. Entonces estos dos hermanos, ¿quiénes son? Entonces yo voy a partir por el sobrino, ¿no? Este sobrino tendría que tener su hermano, pero todavía no tenemos el dato suficiente para calcular eso. Entonces el único hermano sería el tío. Entonces lo interesante de esto es que estamos usando ya un hermano. Nosotros por lógica, ¿no?, pensaríamos que el segundo hermano es este. Es correcto que este sea el hermano, pero si en nuestros datos hubieran 3 hermanos sería un poco más difícil de calcular, pero por simple lógica, entonces este hermano, el hermano 2 sería el tío, ¿no?, del sobrino, que es el hijo. Entonces dice, son dos hermanos, dice que hay el hermano 1 y el hermano 2, que es el tío, y este tío tiene su sobrino, y este es hijo de su papá, ¿no? Entonces lo interesante de esto, que nosotros a este sobrino le podríamos poner como hijo. Vamos a ir llegando a eso, pero no nos adelantemos, vayamos a pasos. Está un poco ordenado, como es un ejercicio de razonamiento, lo más probable es que hay que ir en orden a la lista, ¿no? Y si no, hay que hacer algo más. Entonces los dos hermanos ya estarían aquí. Entonces nosotros ya estamos viendo que no es en realidad, ¿no?, el primer cálculo que hicimos antes no es el correcto, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente, ¿no?, seguir en la lista, ¿no? En la lista hay otra columna donde habla de un nieto, ¿no? Y lo interesante de aquí es la parte un poco más difícil del ejercicio. El nieto, ¿no?, es el mismo sobrino, porque solo se habla de un nieto. Y ese nieto tiene que tener sí o sí un abuelo, ¿no? Y por eso yo marqué en rosado estas dos variables, que es una suegra. Entonces la suegra es la madre del hermano 1, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces ahí es un poco donde tenemos que hacer trabajar nuestro cerebro. Y como siguiente dato, ¿no?, saltando el suegro, tenemos la nuera.
Entonces, para que sea la nuera, tiene que tener una suegra, la suegra que ya mencionamos. Y esa suegra tiene que estar casado con este hermano uno, ¿no? Que es el hijo que sería la madre del hijo, ¿no? Y así tendría un nieto. Entonces, como yo dibujé en las flechas, dice, como solo hay un nieto, dice, ¿no? Inmediatamente el siguiente dato de la lista es una suegra, ¿no? Y luego se puede observar a una nuera, ¿no? Entonces ahí observamos la nuera, y así una nuera sería o tendría, ¿no? Una suegra, ¿no? Y que es una madre, a ver. Y madre sí tenemos como dato, pero no lo estoy todavía contemplando, ¿no? En mi análisis gráfico de su esposo, de su esposo, ¿no? De su esposo, sí, exactamente, que sería el hermano 1. Pero tenemos que tener algo en claro. Esposo no tenemos como dato en la lista. Entonces, por eso yo no lo escribo, el esposo. Luego seguimos con los siguientes datos, ¿no? Ahora sí podemos ir con los que nos faltan. Un suegro, ¿no? Entonces dice que hay un solo suegro. Entonces, para que sea suegro de esta nuera, porque tiene que haber en el automóvil, dice. Entonces sí o sí es la esposa, ¿no? El suegro y la suegra, ¿no? Que sería de este hermano su hijo, ¿no? Y estos tienen un nieto, dice, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos el nieto, que es el mismo sobrino, según esto. Y así sucesivamente podemos ir llenando los valores, ¿no? Entonces vamos a los primeros valores, ¿no? Agrupamos para contar los resultados del análisis, ¿no? Primero vemos que son 3 hijos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos 3 hijos? No nos sale más variables, ¿no? Porque ya estamos usando los datos más grandes, ¿no? Si hubiera 4 hijos, tal vez la figura sería de otra manera, ¿no? Entonces, como hay 3 hijos, entonces vamos a marcar quién es el primer hijo, ¿no? El primer hijo es esta figura de aquí, ¿no? La que tiene su 9. El segundo hijo es su hermano, ¿no? Su hermano 2, el que estaría en este caso soltero. Y el tercer hijo sería el sobrino o el nieto, ¿no? Yo marqué aquí con números, ¿no? Hay que ir al segundo dato, ¿no? E ir buscando, ¿no? ¿Cuál va a ser? Tenemos 2 padres, dice. En este análisis, si vemos, los únicos padres que hay aquí son el abuelo y el padre de su hijo, ¿no? Entonces esos son, por eso está marcado aquí en estos 2 cuadrados, el padre 1 y el padre 2. Luego se nos habla, ¿no? Como tercer paso, de 2 madres, ¿no? Las 2 madres serían la nuera y la suegra. Luego se habla de un abuelo, solo un abuelo y una abuela. Eso es lo interesante, no hay más abuelos. Entonces se pondría un abuelo acá, que está en color amarillo, y una abuela, ¿no? Que está en color rosada. Entonces, con esto nosotros ya habríamos contemplado todos los datos, ¿no? Entonces podemos ir contando, ¿no? Podemos desagrupar de acá, ¿no? Y ya no contar las variables, ¿no? Que se han agrupado en una especie de conjuntos. Tendríamos 2 personas, ¿no? Ya no tendríamos que contar la cantidad, quiénes son los sujetos, solamente tendríamos que ver cuántas personas hay en cada grupo. O sea, solo hay 2 personas, ¿no? 2 abuelos, 2 esposos, un tío, ¿no? Que es una sola persona, ¿no? Y un sobrino, que sería también el hijo, ¿no? O el nieto. Si sumamos todo eso, ¿no? Así tendremos 2 más 2 más 1 más 1 igual a 6 personas. Al final, en el ejercicio solo ha habido 6 personas. Eso sería en unidades de personas, ¿no? 6 solo hay en el automóvil, 6 personas. Lo que vamos a hacer ahora es calcular, ¿no? De nuestro gráfico. Entonces solo hay 6 personas en el carro, y como cada pasaje cuesta 20 bolivianos, el resultado es el siguiente: multiplicamos 6, como al principio, ¿no? Por 20 bolivianos por persona, igual a 120. Entonces ese resultado sí está en nuestra lista de problemas. Lo siguiente que hacemos en nuestra hoja de patrón simplemente es marcar, ¿no? B, porque B es la respuesta al ejercicio. Nos vemos en otro problema luego.